Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mientras, los colegas se van sumando para, poder abordar en este día jueves, vamos a estar tratando lo que es el módulo número 2 referente a liquidaciones laborales. Así que más que nada, los colegas les quiero avisar a aquellos que de alguna forma no han podido, en este caso, poder ver o escuchar específicamente el módulo número 1 referente a lo que tiene que ver con el intercambio telegráfico. Quiero más que nada que sepan ustedes que el módulo 1 de intercambio telegráfico, que son 2 partes, ustedes lo pueden encontrar en Instagram, está guardado, por lo cual lo pueden escuchar, así pueden seguir todo el hilo de este curso de actualización virtual gratuito que estamos realizando a través de Instagram. Asimismo, también he subido material correspondiente al módulo 1 de Telegrama Laboral. Lo mismo haré también con respecto al tema de liquidaciones laborales, ¿sí? Y así también en sucesiva con los sucesivos módulos, en este caso que de alguna forma seguiremos abordando. El día jueves que viene estaríamos viendo el proceso laboral en Nación, analizando específicamente todo este tema, la ley específicamente que lo regula, que es la LO, la 11, en este caso la 18.345. Luego, el otro jueves, estamos hablando consecutivamente, siempre en el mismo horario, a las 15 horas, abordaremos lo que es el proceso laboral en la provincia de Buenos Aires, conforme la ley 11.653 y la nueva ley procedimental 15.057. ¿Sí? Posteriormente, recursos procesales ordinarios y extraordinarios. Estaremos abordando también lo que es el tema del acoso laboral, el moving, ¿sí? Y por otro lado, en uno de los últimos módulos, también estaremos como parte final lo referente a específicamente los puntos más importantes en materia de ley de riesgo de trabajo. Tratamos de abarcar temas que obviamente que sean prácticos, como vuelvo a repetir, la forma en que me gusta siempre desarrollar siempre las charlas es desde siempre un marco práctico, ¿no? Considero que es lo mejor que yo le esté recitando, digamos, doctrina, jurisprudencia, teoría, quizás claramente esto no le sirva. Sí me parece importante, volvemos a repetir, que sea práctico, ¿no? Esta cuestión. Con respecto al tema a otra cuestión que quería mencionar, mañana viernes están invitados también para poder participar de una charla muy importante que voy a estar realizándole una entrevista a la doctora Mariana Montanati, que va a estar abordando un tema más que importante, que es lo referente a accidentes y enfermedades inculpables, ¿sí? Durante todo este periodo, el control del empleador, casos que nos pueden llegar mucho en esta cuestión referida al artículo 208, repito, de accidentes y enfermedades inculpables. Bien, esa charla se va a desarrollar mañana, está todo publicado también en Instagram, en la cuenta de la doctora Mariana Montanati, que es @Mariana Montanati, ¿no? Desde mi cuenta para que ustedes puedan seguir a la doctora, ¿sí? Y estaremos, vuelvo a repetir, en el horario de las 15 horas, desarrollando estos temas que también me parecen fundamentales, ¿no? Por otro lado, los invito también, porque muchos me preguntan dónde poder encontrar todo lo que es información en cuanto a lo que es derecho laboral. Yo tengo una página jurídica que es Universo Jurídico Laboral Argentino en Facebook, que los invito a que se puedan sumar. Hay muchos colegas que están digamos, de alguna forma participan en esa página. Es una página, perdón la redundancia, que tiene como más de 30 y pico de colegas. Y es todo derecho laboral, o sea, allí ustedes van a encontrar todo, tutoriales, novedades, doctrinas, jurisprudencia, modelos y demás, ¿sí? Y desde YouTube también sepan que hay una cuenta, se pueden suscribir en Doctora Elizabeth Campos si tienen cualquier cantidad de tutoriales actualizados respectivos a temas de mala praxis, amparos de salud, temas de despidos y suspensiones. He subido mucha cantidad durante lo que ha sido todo este periodo de pandemia, pero siempre en el marco, repito la redundancia, de la pandemia misma, para que les sirva de utilidad. Por otro, vamos a arrancar con el tema de liquidaciones laborales específicamente, y vamos a tratar en esta, obviamente es una horita, claramente que no da Instagram, y tratar de abordar los puntos más importantes que me parecen en esta cuestión. Y en primer lugar, que yo siempre lo que quiero mencionar acá, que ustedes tengan que tener presente a la hora de, obviamente, realizar una liquidación laboral, y es más aún, ustedes cuando ya del primer momento se sientan en una entrevista con el cliente, tienen que obviamente, como yo siempre, tener una hojita de ruta, ¿no? Esta hoja de ruta en la cual nosotros tengamos que preguntarle todos los datos más, o sea, todos los datos que sean importantes, ¿sí?
Me refiero preguntar todo, indagar, como digo, hasta la milésima, es decir, el trabajador, en este caso, cuándo su fecha de ingreso real, que muchas veces claramente sabemos que no es la que está consignada en el recibo de sueldo, dónde trabaja, qué tareas obviamente desarrolla. ¿Y por qué digo qué tareas desarrolla? Porque obviamente nosotros vamos a tener que encuadrarlo claramente en un convenio colectivo, ¿sí? Por lo cual es muy importante saber cuál es su convenio, la categoría a la cual nosotros de alguna forma después en nuestros telegramas laboral vamos a plasmar. También el horario de trabajo. ¿Por qué el horario de trabajo? Porque bueno, si claramente sabemos que supera lo que es el tope legal, de alguna forma vamos a ver que también da lugar a reclamos de horas extras, ya sea al 50 o al 100%. Por otro lado, no solamente este tema, cuánto cobra la remuneración, saber si lo que le están pagando, puede estar consignando en el recibo que cobra 20.000 pesos y por fuera, por así decirlo, está cobrando de alguna forma, no sé, 15.000 pesos más. Entonces, todas estas cuestiones nosotros tenemos que indagar y preguntar. Y es muy importante que esto lo hagamos claramente, inclusive antes, no solamente de practicar la liquidación, antes de redactar el telegrama laboral, ¿bien? Para que de alguna forma todas estas cuestiones estén de alguna manera, te podamos plasmar, perdón en esta cuestión, pero en el propio telegrama, ¿sí? Indagar, hacer una indagación de fondo. Somos, más allá de ser abogados, nosotros no dejamos de ser, siempre lo digo también, y como tenemos que estar investigando y tenemos que estar todo el tiempo en esta cuestión, ¿sí? Algo que también, eso digamos lo que les aconsejo desde ya para arrancar, digamos, ¿no? Como yo le explicaba en el intercambio en el telegrama laboral, es lo que da impulso a todo esto que es, vamos a ver, el proceso laboral. Pero previo a ese intercambio telegráfico, nosotros podríamos decirlo que tenemos una etapa en la cual es esa etapa que yo digo que tenemos con la entrevista con el trabajador, donde debemos preguntar todo y siempre les aconsejo, yo por cada expediente tengo una hoja de ruta y ahí anotar todas las cuestiones que sean relevantes a la relación de trabajo. Porque esto nos va a permitir poder trabajar bien, no solamente en el intercambio telegráfico, sino también inclusive en la propia liquidación laboral, ¿sí? Por lo cual tenemos que ser en esta cuestión muy responsables en este punto. Bueno, esto es una modo de introducción, es un consejo que se los doy más que nada a los colegas. Y por otro lado, vamos a empezar a ver cuáles son obviamente los distintos rubros indemnizatorios que nosotros obviamente peticionamos en las demandas laborales, ¿no? Obviamente vamos a arrancar con, en primer punto, el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que todos conocemos como indemnización por antigüedad. Bien, con respecto al tema del 245, y antes de abordar el 245, yo más que nada quiero explicarles a ustedes que nosotros, con la redacción que se ha realizado del 240, de este articulado, que ha sido durante lo que ha sido la década del 60, donde su redactor, obviamente, seguramente muchos conocen, al doctor Centeno, ¿sí? Es un abogado que claramente nosotros celebramos inclusive, por así decirlo, una forma de decir, recordamos este tema el tema de festejar, yo lo digo así, el Día del Abogado Laboralista, justamente por el doctor Norberto Centeno, quien obviamente fue el encargado de redactar nuestra ley de contrato de trabajo. Y es importante que tengamos en cuenta en los fundamentos de este artículo 245 de la antigüedad, porque vamos a ver específicamente que este artículo 245, esta indemnización por antigüedad que nosotros conocemos, es en cierta forma una reparación, en este caso tarifada. Y por una reparación tarifada me refiero a qué sentido, porque viene a tarifar los daños y los perjuicios de alguna forma que se le produce, obviamente, se provoca al trabajador claramente con motivo del despido, ¿sí? Por eso vamos a ver que con respecto al 245, si nosotros leemos el articulado, va a decir que se va a tener que abonar, dice, un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses, ¿sí? Dice, ¿no? Si nosotros vamos al 245 es lo que de alguna forma establece dentro uno de los primeros párrafos, ¿no? Bueno, ¿por qué esto decir un mes de sueldo por cada año, ¿sí? Trabajado, fracción mayor de 3, ¿no? Bueno, justamente, ¿por qué digo explicar este tema del fundamento, específicamente en cuanto a la redacción del 245, de esta reparación tarifada, en cierta manera, viene de alguna manera
acá es más que nada para que tengamos en cuenta esta cuestión de que específicamente, es decir, ¿cuántos meses le va a costar a ese trabajador que ha sido claramente despedido, obviamente, ¿sí? Poder de alguna forma encontrar un nuevo trabajo, ¿no? Por lo cual vemos claramente que sí, por así decirlo, que o sea, es como una forma, yo les lo diría en esta cuestión, es decir, ¿cuántos meses necesita ese trabajador de alguna forma en el tiempo para poder volver a insertarse en el ámbito laboral, ¿no? Por eso vemos que, bueno, si claramente trabajó 5 años, ¿sí? Por así decirlo, es obviamente más el tiempo que ese trabajador, por una cuestión de sentido común, lo que va a necesitar, no, estamos hablando de 5 años que trabajó con un despido, ¿sí? O, por ejemplo, un trabajador de 10 años, todo ese tiempo que él que estuvo trabajando para una empresa, ya sea persona física o persona jurídica, también va a ser el tiempo que va de alguna forma, el mismo, ese va a ser el tiempo de alguna, por así decirlo, este es el fundamento, ¿no? Que estamos hablando del 245 en cuanto a la redacción, cuánto tiempo necesita ese trabajador para nuevamente insertarse en un ámbito laboral, ¿sí? Eso es una cuestión más que nada que lo quiero explicar porque muchas veces siempre hablamos del 245, pero a veces no hablamos de este tema de este fundamento, qué hay detrás de este 245. Y justamente esto que estoy explicando, que me parece importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Bueno, con respecto a, volvemos ya a lo que es 245, dijimos que en el 245, ¿sí? Vamos a, específicamente se abona un mes de sueldo por cada año trabajado, fracción mayor de 3. ¿Qué vamos a tener? Acá quiero que tengamos en cuenta una diferencia entre la remuneración percibida a la remuneración devengada. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque la remuneración percibida, estamos hablando, vamos a decir que es la que abona, en este caso el empleador, al trabajador. Es la que percibe, ¿sí? Es lo que cobra el trabajador. Cuando se sienta el estudio, ¿cuánto cobra? ¿Cuánto le paga usted? ¿Cuánto le paga el empleador? Abona 20.000. Perfecto. ¿Qué es la remuneración devengada? No es lo mismo percibida que devengada. La remuneración devengada es lo que tiene que cobrar ese trabajador. Es lo que debería pagarle el empleador, por así decirlo, conforme su convenio colectivo, conforme su categoría, conforme todos los adicionales que el convenio estipule. Es decir, ese trabajador que me viene y me dice, me paga 20.000, pero sabemos que en realidad tiene que cobrar más, ¿sí? De alguna forma. Por eso vamos a diferenciar remuneración percibida de lo que es la remuneración devengada, que son dos cosas distintas y que muchas veces confundimos en esta cuestión. Lo percibido es lo que paga el empleador y la remuneración devengada es lo que debería pagar. Me hace acordar entre el ser y el deber ser. Me van a decir, doctora, para el 245 que tengo en cuenta, ¿la percibida o la devengada? Lo que le paga el empleador es lo que debería cobrar ese trabajador, ¿no? Vamos a tener en cuenta la remuneración devengada, lo que debe cobrar. Por eso es importante que tengamos en cuenta que en la base de cálculo del artículo 245, nosotros no solamente vamos a incluir al sueldo básico de ese trabajador, que obviamente hay algo que siempre digo, recuerden ustedes la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Donde tenemos obviamente la Constitución en la punta, junto con, en la cúspide, junto con los tratados que adquirieron jerarquía constitucional en el año 94. Bueno, si vamos en el ámbito laboral, nosotros tenemos a la LCT, ¿sí? Acá, y por otro lado vamos a tener convenios colectivos. Y por otro lado, arriba tendremos los contratos, por así decirlo, que se celebren el empleador con el trabajador. ¿Por qué? Esto me parece importante tener en cuenta esta pirámide que estamos hablando en esta cuestión. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hagamos la base de cálculo del 245, muchas veces el abogado lo que hace solamente es plasma el básico. Tiene que estar incluido el básico más todo. ¿Qué me refiero con todo? Presentismo, ¿sí? Obviamente el presentismo, la antigüedad y todos los adicionales de convenio al que se refiera, obviamente, ¿sí? Esto obviamente por eso yo les digo a ustedes no se tienen que quedar solamente con la LCT. Cuando viene ese trabajador, es un convenio, por ejemplo, de colectivo de comercio, gastronómico, camioneros, ustedes tienen que indagar cuáles son los adicionales propios de ese convenio, ¿no? No tenemos que circunscribirlo. La LCT obviamente es una ley de orden público, pero yo tengo que ir al convenio colectivo. ¿Por qué?
Porque para cuando yo tenga que realizar el cálculo, las bases de cálculo del 245, necesito sí o sí saber qué adicionales de convenio, de alguna forma, tiene que cobrar ese trabajador. Y va a estar incluido en la base del 245. Va a ser entonces básico, más antigüedad, más presentismo, más, ejemplo, adicional, ponele vamos a hacer, por ejemplo, por altura. En el caso de comercio, por ejemplo, tiene un adicional por fallo de caja, ¿sí? Todo eso lo tenemos más horas extras, ¿sí? Obviamente que vamos a ver qué pasa también con el tema de las horas extras, porque bueno, vamos a ver que el 245 nos dice remuneración, que tiene que ser, dice, normal y habitual, ¿bien? Pero en principio, en el 245 tiene que entrar claramente en esta base de cálculo todos los ítems remuneratorios, porque si no, le vamos a sacar un 245 que va a ser bajo y que va a estar mal calculado, en detrimento del trabajador. Esto quiero que tengamos en cuenta que también tenemos el convenio específicamente, que es, ahora yo lo tengo acá, para que no lo quiero leer completamente de memoria, pero es el convenio, convenio 195 de la OIT, donde, esperen un momento, porque me parece muy, muy importante mencionar esta cuestión del convenio de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo. ¿Por qué hablo de este convenio específico? Porque el convenio 95, perdón, no 195, convenio 95 de la OIT da un concepto de remuneración en sentido amplio, ¿sí? Que es el que nosotros tenemos que emplear claramente a la hora de realizar la base de cálculo de este 245. No lo voy a leer, pero sí recuerden ustedes a la hora de tener que de alguna forma calcular el 245 y mencionar y hacer esta base de cálculo, tener en cuenta este convenio 95, ¿sí? De la OIT. Bueno, vamos a continuar con este tema. Cuando yo hablaba específicamente de remuneración, si ustedes vamos a lo que lee específicamente, si leemos la lectura bien, literal, del 245, nos habla de remuneración mensual, dice habitual, normal y mejor. Bien. Cuando hablamos de remuneración, como bien decimos, justamente, no voy a ser redundante, vamos a tener en cuenta todos los ítems que tengan carácter, estos rubros que son remuneratorios. Obviamente que van a quedar afuera las asignaciones familiares, los beneficios sociales, esos van a quedar afuera. Para analizar remuneración. En segundo punto, por otra parte, dice mensual, es decir, cuando se refiere a mensual, vamos a tener que excluir aquellos rubros que no se liquidan con periodicidad mensual. Es por eso que con respecto al aguinaldo, al sueldo anual complementario, ahí vamos a detenernos más adelante, está cuestionado en lo que es en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver que en cierta forma, en la provincia tenemos incidencia del SACS. En Nación vamos a ver que no, y justamente porque hay un fallo plenario, que es el fallo Toulousay, y justamente uno de los fundamentos en esta cuestión, es decir, no puede haber incidencia, no podemos incluir en esta base del 245, hablo en Nación por este fallo Toulousay, específicamente, no podríamos incluir el SACS, porque el SACS no se devenga en forma mensual. Sabemos que obviamente el SACS se cobra en 2 periodos, ¿sí? El 30 de junio y el 31 de diciembre. Entonces, para tener en cuenta esta cuestión de la remuneración mensual, tenemos que descartar aquellos que no se devenguen, ¿sí? En forma, repito, a veces es repetitiva, pero que no se devenguen, no se liquiden, como por así, no se vayan liquidando con periodicidad mensual. Bien, igual vamos a seguir más adelante a hablar sobre el aguinaldo, sobre el SACS específicamente, pero para que ustedes tengan en cuenta porque de alguna forma en Nación claramente no hay incidencias del sueldo anual complementario porque estamos hablando justamente de este punto, ¿no? Por otro lado también dice habitual. Cuando habla de habitual, de habitualidad, no estamos hablando de obviamente rubros que se liquidan en forma reiterada, ¿sí? Que se van liquidando, ¿sí? Reiteradamente. Bien, van a quedar excluidos los rubros que solo se devengan excepcionalmente por única vez. ¿Sí? Es una cuestión claramente de sentido común. Esto tiene que ver habitual, vamos a ponerle como sinónimo de reiterada. Bien, por otro lado también nos dice que es normal, dice remuneración normal también, donde se van a excluir aquellos ingresos excepcionales, ¿sí? Excepcionalmente, algún pago único
que se haya realizado, pero que no reviste el carácter de normal, ¿sí? Es decir, todo esto también, el que sea mensual, que sea habitual, que sea normal, hace que de alguna forma está todo mezclado en una misma cuestión, ¿sí? Por eso cuando nosotros tengamos que realizar esta base de cálculo, vamos a tener que analizar, es decir, bueno, estos rubros los voy a incorporar, ustedes dicen, tengo que incorporar, doctora, tal viático, tal comisión, tal horas extras y tal, no sé, tantas cuestiones. Ustedes tendrán que hacer este filtro que les estoy mencionando. Esos rubros revisten este carácter de remuneración. ¿Es normal? ¿Es habitual? ¿Es, por así decirlo, también repito, es normal? Bien, eso es lo que ustedes tengan que analizar para saber si yo lo voy a introducir en esta base del cálculo del 245. Hagan ese test, ¿sí? Si pasa el test, lo vamos a incorporar. Si no pasa el test, va a quedar afuera, porque lamentablemente cuando entablemos la demanda, la contraparte obviamente lo que va claramente es impugnar el 245 justamente con estos fundamentos que yo estoy mencionando. Bien, bueno, por otro lado, cuando también habla de la remuneración, habla de la mejor remuneración, es decir, ¿qué remuneración vamos a tener en cuenta nosotros a la hora del 245? Bueno, vamos a tener en cuenta claramente la remuneración más alta y la remuneración bruta, más alta, bruta, no neta, remuneración bruta más alta que haya percibido el trabajador durante el año de alguna forma calendario, ¿sí? Es decir, si el trabajador, por así decirlo, ha sido despedido, con fecha en este caso específicamente del día de hoy, 4 de junio, por ejemplo, bueno, vamos a tener que ver de alguna manera de todos los recibos del trabajador, en cuanto a los 12 últimos recibos, cuál es la remuneración de alguna forma que ese trabajador devengó, ¿sí? Devengada, volvemos a lo mismo, sea la más alta, ¿sí? En el caso de que obviamente ese trabajador no llegó a trabajar el año completo, obviamente tendremos en cuenta por así decirlo, vamos a analizar obviamente si no, estamos hablando por ejemplo de un trabajador que trabajó por ejemplo una fracción mayor de 3 meses. Si trabajó una fracción mayor de 3 meses, ya le corresponde un sueldo, ¿sí? Entonces ahí no vamos a tener obviamente analizar los 12 recibos porque claramente trabajó, por ejemplo, repito, 4 meses, ¿sí? Ya pasó el periodo, el famoso contrato de periodo de prueba. Entonces lo que tendremos que de alguna forma es cotejar los recibos de sueldo correspondiente a esos meses que haya trabajado, ¿bien? Bueno, esto me parece importante para que tengamos en cuenta del 245, por eso hice mucho análisis en esta cuestión. Tengamos en cuenta que también el segundo párrafo del artículo 245 nos establece un tope, y ahí viene el famoso fallo Bisotti, porque nos dice específicamente que esta base de cálculo del 245 que estamos hablando no puede exceder el equivalente a 3 veces el importe, ¿sí? El importe mensual del tope del convenio colectivo aplicable al trabajador. Hay un tope, ¿no? Este famoso tope. Bueno, ¿qué pasa específicamente con lo referente a lo que es el famoso fallo Bisotti de la Corte, que es del año 2004? Era un gerente que, en este caso, lo que es, cobraba un sueldo que estaba por encima de lo que en este caso estaba por encima del convenio, ¿sí? De sanidad, muy por encima, ¿no? Yo les voy a dar, en este caso, un ejemplo para que ustedes tengamos en cuenta, digamos, de cómo aplicar el famoso tope de Bisotti, donde la Corte lo que hace es limitar la base salarial en un 33%. Ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Si un trabajador tiene una remuneración, y anoten esta cuestión para ir viendo, cobra una remuneración de 100.000 pesos, ¿sí? Por ejemplo, y el tope del convenio colectivo correspondiente, el tope es de 50.000, ¿sí? Por lo cual vemos que ese trabajador, por así decirlo, supera el tope lo que cobra supera el tope del convenio colectivo aplicable, ¿sí? Entonces, si nosotros tendremos que, de alguna forma, como está superando ese tope del artículo, específicamente del segundo párrafo del 245, cuando nos dice que no tiene que superar
3 veces el importe mensual del tope del convenio colectivo aplicable al trabajador. Entonces, en este caso donde lo supera, porque la remuneración de él es de 100.000 pesos y el tope de convenio es de 50, ¿sí? Está superando la mitad más el habitant, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos el fallo Bisotti? Bueno, entonces, lo que haremos el cálculo correspondiente, es decir, esa remuneración de 100.000 pesos que cobra el trabajador por encima del tope de convenio, lo vamos a multiplicar por 66,66% dividido 100, ¿sí? Justamente, ¿por qué lo multiplicamos por 66,66? Porque justamente en el fallo Bisotti de la Corte establece este límite de baja, por así decirlo, de base limita la base salarial en un 33%, por lo cual claramente hacemos, por eso es de 66,66, hacemos 100.000 por 66,66 sobre 100. Allí me va a dar un valor de 66.000 pesos. Ese 66.000 pesos va a ser de alguna manera, la base del cálculo del 245. Estamos hablando en aquellos casos en donde supera el tope, ¿bien? De todas formas, de todo lo que yo estoy explicando, porque sé que estamos hablando también de muchas cuestiones que tienen que ver con fórmulas, y los abogados no nos gusta mucho todo lo que tiene que ver la parte de contable, yo igual voy a estar subiendo, tranquilos, todo lo que estoy abordando lo voy a mandar con respectivo en un tipo de estilo Power, donde ustedes van a tener cada fórmula. Pero igual tomen nota, presten atención de todas estas cuestiones, ¿sí? Bueno, hablábamos justamente con respecto a diferenciar nación y lo que es en este caso la provincia de Buenos Aires. Y en esta cuestión decía que en nación sí hay incidencia de SACS, en provincia, en este caso, perdón, dije nación no hay, ahí estoy diciendo mal, en nación no tenemos incidencia del SACS porque tenemos el famoso fallo plenario Toulouse, que es el fallo que lo pueden encontrar conocido como el 322 de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo, por lo cual incidencia de SAC en nación no tenemos. Sí lo tenemos en el caso de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos dice este plenario Toulouse? Brevemente dice que no corresponde incluir en la base salarial, justamente la que estamos hablando del 245, la parte proporcional del sueldo anual complementario, justamente por esta cuestión de que hablamos de que se tenía que devengar mensualmente y el SAC no se devenga, no se devenga en forma mensual, sino que se va devengando en forma semestral. Tiene sus críticas y demás, pero bueno, sepan que Nación, si ustedes piden incidencia de SAC, no lo van a otorgar, lamentablemente, sí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, me he hecho un resumen porque si no, yo soy una persona que hago un resumen porque es un tema que es de liquidación bastante extenso, ¿no? Bueno, por otro lado, hay una parte que sí, en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Provincia, para que ustedes puedan anotar, por ejemplo, este fallo, donde sí tenemos la incidencia del SAC, en Nación no tenemos, por este fallo Toulouse, vamos a ver que sí incluyen al SAC, al aguinaldo, en el 245, y les leo una jurisprudencia muy cortita, donde dice que a los fines del cálculo de la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la mejor remuneración normal y habitual debe incluir el total de los ingresos de carácter remuneratorio, que es lo que estábamos hablando, incluir todos los ítems remuneratorios, ¿sí? Cualquiera sea su modalidad, como así también el SAC, en razón de tratarse de un salario diferido. Bien, lo incluye en provincia. Esto es doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Para que puedan anotar, el fallo es Ojeda, Aparicio y otros contra Swift, Amur, Argentina, Sociedad Anónima, sobre, en este caso, diferencia por indemnización por despido. Es un fallo de la Suprema Corte del 27 de octubre del año 1987. Y la Corte, en este caso de provincia, estamos hablando de la Suprema Corte, reitera, obviamente, ha reiterado en distintos fallos, como el fallo Ginóbili, Milanese, Fiori, Tieso, Rinaldi, en cuanto a que se aplique esta incidencia del SAC en la base del 245. Ustedes me dicen, doctora, no llega a anotar todos los fallos, tranquilo que los voy a subir todo igual en Instagram, solo quiero que presten atención, lo demás lo van a tener igual dentro, van a tener todos los fallos para que ustedes puedan tomar, o sea, como puedo decir, los tengan a todos, ¿sí? Pero menciono estas diferencias entre ambas jurisdicciones. Vamos a pasar ahora
específicamente analizando el 245 que estábamos viendo anteriormente. Ahora vamos a ir al otro rubro. Vamos a ir a los días trabajados, que está previsto en el artículo 123 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cómo calculamos los días trabajados? ¿Sí? Los días trabajados lo vamos a calcular conforme a esta siguiente fórmula. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta el mejor sueldo devengado, que obviamente va a salir del 245. Una vez que primero calculamos el 245. Entonces, una vez que tenemos el mejor sueldo devengado, que será, repito, perdón, redundancia, del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que vamos a hacer es ese mejor sueldo devengado, lo vamos a dividir por 365 días del año, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por los días, ¿sí?, que haya trabajado el trabajador, ¿sí? Por ejemplo, por 46 días, ¿sí? Teniendo en cuenta, este sería, digamos, la fórmula de los días trabajados, ¿sí? Mejor sueldo devengado, ¿sí?, remitiéndonos al 245, lo divido por 365 días y lo voy a multiplicar por los días que trabajó. Un trabajador que fue despedido, por ejemplo, en el caso puntualmente, igual sabemos que hoy por hoy estamos en una prohibición de despidos, que el despido es ineficaz, pero para que ustedes tengan en cuenta, ¿no?, esta cuestión, es si fue despedido con fecha 4 de junio, entonces si la mejor remuneración de alguna forma devengada fue de 30.000 pesos, hago 30.000 dividido 365 días y lo multiplico por los días trabajados. Bueno, días trabajados hasta 4 de junio, por ejemplo, hasta el 4 de junio, ¿sí? Eso sería el cálculo para el ítems días trabajados. Artículo 123 de la Ley de Contrato de Trabajo. Vamos ahora al tercer punto, lo que tiene que ver con el preaviso. El preaviso lo tenemos regulado en los artículos 231 y 232 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para el caso del periodo de prueba, el plazo de preaviso es de 15 días. Cuando la antigüedad es inferior a 5 años, al trabajador le corresponde un preaviso. Cuando la antigüedad supera los 5 años, le corresponden 2 preavisos, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. De todas formas, más allá de lo que diga la Ley de Contrato de Trabajo en los artículos 231 y 232, nosotros tenemos que ir siempre al convenio colectivo aplicable al trabajador, porque puede de alguna forma en ese convenio establecer un plazo de preaviso que sea distinto, diferente. Por eso yo siempre digo, vayan al convenio en particular, ¿sí? Siempre ir al convenio particular. Bueno, esto en cuanto al preaviso es muy sencillo, realmente. La verdad que, bueno, vamos a tener en cuenta la remuneración, en este caso la remuneración que es la base del 245, por ejemplo, que me dio, 50.000 pesos, bueno, le corresponde un preaviso, 50.000 por 1, 50.000. Si tiene una antigüedad que superan los 2 años, bueno, 50.000 por 2, 100.000 pesos, ¿sí? No es nada complejo el cálculo del preaviso. Bueno, aclaremos que siempre que se haya omitido, porque es una indemnización sustitutiva de preaviso. Si obviamente el empleador cumplió con, en este caso, el preaviso que corresponda en este tiempo, en estos plazos que hemos mencionado, no va a corresponder obviamente el preaviso, ¿no? Pero bueno, lo vamos mencionando. Vamos a cuarto punto, la integración del mes de despido. La integración del mes de despido lo tenemos regulado en el artículo 233 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y aquí lo que se busca es abonar la proporcionalidad del mes que resta para finalizar dicho periodo mensual. Vamos a hacer un ejemplo específicamente donde en mayo vamos a poner un despido, un trabajador que fue despedido el 5 de mayo de este año, ¿sí? Yo vuelvo a lo mismo, porque muchos van a decir, doctora, no se puede despedir, pero es para que ustedes tengan en cuenta el cálculo, ¿sí? A los efectos de calcular la integración del mes de despido. Un trabajador despedido el 5 de mayo de este año. Bueno, para hacer en este caso lo que es el cálculo correspondiente, vamos a tener en cuenta la mejor remuneración devengada, ejemplo, 20.000 pesos. Y lo vamos a dividir por, en este caso, los días que, en este caso, ¿cuántos días tiene mayo? Fue despedido en mayo. Mayo tiene 31 días, ¿sí? Yo divido la mejor remuneración devengada, 20.000 dividido 31, porque en el mes donde se produce el distracto es mayo, y mayo tiene 31. 20.000 dividido 31, ese resultado lo voy a multiplicar por los días faltantes para poder completar
el mes en forma íntegra. Es decir, si este trabajador fue despedido con fecha 5 de mayo, entonces lo voy a tener que multiplicar por 26 días, porque de esa manera completo los 31 días. ¿Se entiende a lo que voy? Bueno, esto es muy sencillo, son fórmulas, como te vuelvo a repetir, todas fórmulas matemáticas, yo sé que no nos gusta, pero es muy sencillo. Yo sé que, bueno, muchos van a decir, yo tengo una forma, doctora, de calcular que es distinta a la de usted, pero vamos a llegar al mismo resultado. Y me parece muy sencilla esta, en definitiva, ¿no? La mejor remuneración de vengada, tenemos en cuenta dividido la cantidad de días correspondiente al mes del distracto, como dije 31, y lo multiplicamos por los días que correspondan para poder para poder integrar completamente ese salario, ¿sí? Algo que quiero mencionar en cuanto a la integración del mes de despido es lo siguiente. Por ejemplo, bueno, me vino un trabajador, esto es una cuestiones prácticas, ¿no? Para que ustedes tengamos en cuenta que a veces nos conviene retener cierto telegrama y no mandarlo. ¿Por qué me refiero en cuanto a la integración del mes de despido, no? Me vino un trabajador que fue despedido con fecha, escuchen esto, ¿no? Con fecha, en este caso, vamos a hacer un ejemplo, 30 de mayo. 30 de mayo de este año. Y la verdad que, bueno, si yo tengo que hacer una integración del mes de despido, la verdad que solamente le tienen que, para poder completar el mes, sería solamente un día. Entonces, por una cuestión estratégica, yo les digo a ustedes, no remitan, en este caso, a veces conviene retener el telegrama y en todo caso, hacer las intimaciones que correspondan, las diferiría a junio para que de alguna forma el monto de la integración del mes de despido me dé mucho más alto, ¿sí? Tranquilamente puedo decir, bueno, en vez de mandarlo, si le llega al estudio ese trabajador despedido con fecha 30 de mayo, bueno, vamos a esperar un poquito. Lo mandamos tranquilamente, por lo menos, vamos a hacer un ejemplo, lo mando 3 o 4 de junio. ¿Justamente para qué? Para que me dé más alto la integración del mes de despido, porque si yo lo hago por el 30 de mayo, ¿cuánto tengo que como vuelvo a repetir, lo que tengo que integrar es solamente un día nada más. Entonces, estas tienen que ver con cuestiones estratégicas, ¿sí? Yo que se las recomiendo en esta cuestión y no va a dar una cifra, no va a dar una cifra mucho más elevada la integración del mes de despido, claramente. Entonces, a veces conviene retener el telegrama y mandarlo, ¿sí? Un poquito más adelante en junio, cuando arranca, para poder tener una integración mucho más elevada, ¿sí? Eso es un consejito piola que se los digo de buena voluntad para que lo tengamos en cuenta en cuanto a lo que es al rubro de integración del mes de despido. Vamos a pasar a las vacaciones. Las vacaciones las tenemos reguladas en el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sabemos específicamente que establece que corresponden 14 días de vacaciones para las antigüedades que son, en este caso, inferiores a 5 años, cuando la antigüedad es superior a 5 años, ¿sí? Y menor a 10 años, le corresponde al trabajador 21 días. Ahora, si la antigüedad supera los 10 años, 10 años y es menor a 20 años, le corresponden 28 días de vacaciones. Y si la antigüedad es superior a 20 años, le corresponderán, en todo caso, ya 35 días de vacaciones. Bien. Por otro lado, lo que quiero que tengamos en cuenta, ¿cómo calculamos aquí el tema de las vacaciones? Bueno, yo generalmente suelo hacer lo siguiente. En primer punto, vamos a tener que hacer 2 partes para poder calcular las vacaciones proporcionales del 150 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien, en primer punto tenemos que saber cuánto es el valor día de las vacaciones. Yo debo calcular cuánto vale el valor día de vacación y cómo hago para poder calcular el famoso valor día de vacaciones. Es lo primero que tengo que calcular. En primer punto, lo que hago es dividir la remuneración de vengada, la más alta, la del 245, por ejemplo, me haya dado, no sé, 50.000 pesos o lo que fuere, o 40.000, lo divido por 25. ¿Sí? Hago remuneración de vengada del 245 dividido 25. Eso me va a dar el valor día de vacaciones. ¿Cuánto vale el día de vacación? Eso, una vez que tenemos ese primer punto, vamos al segundo. Tengo que saber cuántos días de vacaciones le corresponde al trabajador. Bueno, hacemos una regla de 3 simples. Simple, fácilmente. Si a un trabajador, en este caso, por ejemplo, hacemos lo siguiente. Si entre 365 días al trabajador, de alguna forma, le corresponden 14 días de vacaciones porque su antigüedad es inferior a 5 años y de alguna manera durante lo que es el año calendario trabajó
vamos a hacer el ejemplo, trabajó 90 días, hago una regla de 3 simple, ¿sí? Fácilmente. Hago 90 por 14 dividido 365 y eso me va a dar los días de vacaciones que le corresponden a ese trabajador. Es fácil, una cuestión netamente de regla de 3 simple. Otro ejemplo, si el trabajador le corresponden vacaciones, 21 días de vacaciones porque supera los 5 años, bueno, si en 365 días le corresponden 21 días de vacaciones y durante la fracción, tengamos en cuenta que esos días van a ser en cuanto a la fracción del año trabajado, por ejemplo, trabajó 80 por 21 dividido 365. Me sale claramente los días de vacaciones que les corresponden. Una vez que yo tengo ese resultado, este resultado de las vacaciones que le corresponde, lo multiplico por el valor día. Es decir, multiplico valor día de vacaciones por los días de vacaciones que le correspondan. Y ahí me va a salir el valor final correspondiente a las vacaciones proporcionales. Es una cuestión muy sencilla y demás, muy práctica. Esa me parece, digamos, la más fácil para poder hacer el cálculo de vacaciones, ¿no? Tengamos en cuenta que puede haber casos en los cuales el trabajador, para poder de alguna manera el trabajador gozar de estas vacaciones, tiene que haber, de acuerdo a la normativa de la ley de contrato de trabajo, debe, de alguna forma, en principio, haber trabajado un mínimo de 6 meses, ¿sí? Un mínimo de 6 meses. Esto es lo que dice la LST. Si un trabajador claramente no llegó de alguna forma a trabajar, por así decirlo, o no haya prestado tareas en este término de 6 meses, vamos a tener que utilizar otra regla. Es decir, esta regla que yo siempre digo también es una regla de 3 simple, es decir, que le va a corresponder un día de vacaciones por cada 20 días trabajados, ¿sí? Esto estamos hablando para aquellos casos en los cuales la antigüedad, claramente, por así decirlo, el trabajador no tiene una antigüedad, en este caso ni de 5 años, ni siquiera, por así decirlo, cumple con este mínimo de 6 meses. No cumple con haber prestado por lo menos tarea de 6 meses. Entonces, repito, entonces para saber los días de vacaciones que le correspondan, digo, si un día de vacaciones le corresponde por cada 20 días trabajado, bueno, si trabajó entonces, por así decirlo, 40 días, bueno, ahí me va a salir el valor específicamente, me va a salir, los días de vacaciones que le correspondan. Bien, esto me parece también importante que lo podamos tener en cuenta. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con lo que es las diferencias salariales, ¿sí? Esto también, las diferencias salariales es mayor cantidad nos vamos a encontrar con que, bueno, siempre al trabajador le pagan menos de lo que le corresponde, o sea, le pagan menos, por así decirlo, respecto al convenio colectivo aplicable, no le están pagando, obviamente, determinados adicionales, determinados rubros y demás. Tengamos en cuenta que con respecto a las diferencias salariales, específicamente, nosotros podemos reclamar 24 meses en los prescriptos, 2 años para atrás. Un trabajador que tiene una antigüedad de 10, 15 o 20 años, que se le pudo haber claramente liquidado sus salarios, por así decirlos, y se le deben diferencias salariales, yo no puedo reclamarle por 10 o 20 años para atrás. Le voy a tener que reclamar por 2 años no prescriptos, ¿sí? Porque esto es lo que estipula específicamente la prescripción en cuanto a los créditos laborales prevista en el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien, por lo cual acá, en la diferencia salarial va a haber una diferencia monetaria entre lo pagado, entre lo percibido justamente que veníamos hablando y lo devengado. Hay una diferencia entre lo que el empleador pagó con lo que debería haber cobrado, ¿sí? Eso claramente es el rubro que es importante, también diferencias salariales. Y por otro lado, cuando yo digo se van a reclamar por 2 años para atrás, ¿sí? Y vamos a reclamar por 26 meses. ¿Por qué digo por 26 meses? Porque yo decía 24 meses, dije en un principio, porque se reclama por 2 años para atrás. Pero reclamo por 26 meses, sí, específicamente porque dentro de esos 2 meses que estoy incluyendo, debo incluir justamente ¿a qué? Al SACS proporcional. Al aguinaldo lo tengo que incluir también. Por eso es 26 meses, incluyendo, obviamente, esos 2 SACS incluyen un sueldo más. Entonces también, de alguna manera, a la hora del cálculo va a ser por 26.
meses, ¿no? Vamos a dar un ejemplo práctico para que ustedes tengan en cuenta el tema de las diferencias salariales. Un trabajador que cobraba 20.000 pesos. Cobraba 20.000 el trabajador, ¿sí? Esto es lo que le pagaba el empleador. Remuneración percibida. La devengada, ¿sí? Era de 30.000 pesos, ¿sí? Lo que debería cobrar él a 30.000. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La diferencia entre lo percibido con lo devengado, lo que le pagaba el empleador con lo que tenía que cobrar, es de 10.000. Entonces, esos 10.000 pesos, de alguna forma, lo voy a multiplicar por 26 meses, ¿sí? Esto me va a dar un total de 260.000 pesos en concepto de diferencias salariales. ¿Bien? Bien, ahí ese sería el cálculo para lo que es diferencia salarial. ¿Bien? No es algo muy complicado y digamos de hacer los cálculos correspondientes, ¿no? Bueno, por otro lado, otros también lo que hacen, que no es lo que yo hago específicamente para reclamar diferencia salarial, dice, bueno, si a este trabajador le deben estos 10.000 pesos, lo que hacen es en todo caso reclamar esos 10.000, por así decirlo, durante estos 26 meses que estamos hablando, 26 meses, por así decirlo, no prescriptos, y lo calculan con los intereses correspondientes. Pero no los voy a marear en esa cuestión, me parece mucho más práctico directamente hacer esta fórmula que realicé recién, directamente en donde lo que hacemos es, la diferencia salarial la calculamos, va a ser claramente, específicamente, diferencia salarial va a ser igual a la remuneración devengada, ¿sí? La remuneración devengada, lo que debe cobrar, ¿sí? Conforme obviamente todo el convenio, categoría adicionales, menos la remuneración percibida, lo que paga el empleador. A ese resultado lo multiplicamos por 26. Es mucho más sencillo. No quiero marearlos, por eso quiero que sea lo más práctica posible, y además también me resulta también un poco más complicado explicar todo lo que es liquidación, porque liquidación laboral es necesario un pizarrón. Entonces esto, al ser virtual, complica más, por eso trato de ser lo más clara posible, ¿sí? Al margen de que voy a estar, repito, subiendo obviamente todas estas cuestiones, ¿sí? Con respecto a la tasa de interés, obviamente tengamos en cuenta que en la provincia de Buenos Aires no tenemos una aplicación de tasa activa, ¿sí? Tenemos la tasa que vamos a aplicar va a ser la tasa BIP, ¿sí? La tasa Banca Intranet Digital. Esa es la tasa que aplican en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En Capital sí tenemos obviamente tasa activa, y es la del acta 2658. Obviamente nada nuevo, pero lo quiero mencionar, ¿sí? Pues para cuestionar y para debatir por qué de alguna forma me pongo a pensar tanto en provincia como en nación directamente no aplican la tasa activa con un criterio uniforme. Pareciera que estamos de alguna manera discriminando al trabajador, porque si el trabajador de alguna forma le corresponde la competencia de nación, se le aplica tasa activa, y si es provincia, tasa pasiva. Es una gran disputa para dar para muchos puntos, pero no es el tema para abordar, pero lo que tengamos en cuenta en cuanto a la aplicación de la tasa correspondiente, ¿no? Bien, por otro lado, con respecto a, vamos a pasar al famoso aguinaldo, al SACS proporcional, previsto en el artículo 121 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tengamos en cuenta que con respecto al SACS proporcional, el SACS proporcional se va a abonar conforme al artículo 123 de la Ley de Contrato de Trabajo, más allá de cualquier causal que dé lugar a la extinción del contrato de trabajo, el empleador tiene que pagar el SACS proporcional, cualquiera fuere su causa, y esto surge del 123, ¿sí? Correspondiente. Es más, no solamente el SACS proporcional, cualquiera fuere la extinción del vínculo, e inclusive por más que el trabajador, por ejemplo, haya renunciado a su trabajo, hay dos rubros que siempre se van a tener que abonar: el SACS proporcional y las vacaciones proporcionales, sí o sí. Bien, ¿cómo calculamos específicamente lo que es el aguinaldo, el SACS proporcional? Bien, que si leemos el 121 nos dice que es la 12ª parte del total de las remuneraciones definidas en el artículo 103. Bueno, ¿cómo calculamos este aguinaldo que se cobra el 30 de junio y el otro periodo correspondiente a lo que sería en diciembre, el 31 de diciembre? Bueno, para poder calcularlo, lo que vamos a hacer es tomar la mejor remuneración semestral, es decir, ahora se tiene que abonar el primer SACS del semestre, que es el de junio. Entonces voy a tener que tener en cuenta de lo que ha sido de enero a junio, cuál ha sido la mejor remuneración semestral correspondiente, la más alta de todas que haya de alguna forma
cobrado el trabajador. ¿Sí? Seguimos con lo mismo, remuneración devengada, vuelvo a lo mismo, no percibido, lo que debe cobrar, siempre remarcando esta cuestión. La mejor remuneración semestral lo vamos a multiplicar por los días trabajados, ¿sí? Días trabajados que obviamente van a correr desde lo que es enero del 2020 hasta, obviamente, lo que sería específicamente lo que haya trabajado hasta el 31, sería específicamente de junio. Bien, pero puede ocurrir, obviamente, un despido que se produce, obviamente, por ejemplo, en mayo. Por ejemplo, un despido cursado el 20 de mayo de este año. Entonces, yo, para calcular los días trabajados, porque siempre va a ser, de alguna manera, para la hora de calcular tanto el SACS proporcional como las vacaciones proporcionales, se va a tener en cuenta específicamente los días trabajados siempre en el año, ¿sí? Entonces, si ese trabajador fue despedido, por ejemplo, el 20 de mayo, yo calcularé entonces a la hora de los días trabajados de enero del 2020 hasta, le contabilizo todos los días de enero del 2020 hasta el 20 de mayo, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es importante que lo que tengamos que, digamos, también tener en cuenta. La mejor remuneración semestral por los días trabajados correspondiente siempre a la fracción de ese semestre, ¿bien? Ahora bien, luego lo dividimos por 365 días y allí dará el resultado que le corresponde al trabajador cobrar en concepto de SACS proporcional, ¿sí? Ahora, cuando toque de alguna forma cobrar el de diciembre, va a ser la mejor remuneración semestral por los días trabajados que van a correr desde el 30 de junio al 31 de diciembre. ¿Sí? Siempre y cuando el trabajador, obviamente, esté la relación laboral vigente, porque si hay un distracto, lo voy a tener que calcular al momento, al momento en el cual se rompe ese vínculo laboral, ¿sí? Es decir, si el trabajador por ejemplo, cobró ya, por ejemplo, junio y fue despedido para octubre de este año 2020, bueno, voy a calcular del 30 de junio hasta octubre del 2020, hasta lo que trabajó, ¿sí? Siempre, vuelvo a repetir, días trabajados correspondiente a la fracción del semestre que corresponda, ya sea en este caso junio o diciembre en su defecto. Entonces, la fórmula será mejor remuneración del semestre por días trabajados correspondiente a la fracción del semestre correspondiente ya sea a junio o diciembre dividido 365 días. Bueno, seguimos avanzando, la verdad que bueno, venimos bastante bien dentro de todo. Bueno, ¿qué pasa con respecto a los salarios SACS adeudados, aguinaldos adeudados que se deban o diferencias? Porque puede ocurrir un trabajador que, bueno, no le hayan abonado, lo famoso, ¿no? Me deben el aguinaldo del 2019, del 2018, me deben, por otra parte, o me pagaron el aguinaldo, pero me lo pagaron mal, me lo pagaron en forma, para así decirlo, parcial, no está completo. Tengamos en cuenta que nuestra ley de contrato de trabajo dice que el pago tiene que ser, tiene que ser un pago íntegro. También esto está regulado en el nuevo Código Civil y Comercial. El pago tiene que ser un pago total, ¿bien? Entonces, para aquellos casos de salarios adeudados o en su defecto que haya diferencias en cuanto al pago, porque no se pagó en forma completa, lo que tengamos que tener en cuenta lo mismo. ¿Podemos reclamar? Sí, podemos reclamar, pero siempre con esta prescripción de los 2 años, porque también veo muchas veces que en la demanda, por ejemplo, dice, bueno, reclamamos SACS del 2020, SACS, por ejemplo, del 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014. No, volvemos a lo mismo. Prescripción 2 años. 2 años nada más lo que yo puedo reclamar. Le pudieron haber adeudado aguinaldos y durante muchos le pagaron mal o no le pagaron. Pero lo que me permite hoy por hoy, conforme claramente este artículo 256, es de 2 años, ¿sí? Y bueno, si nosotros metemos esos ítems, lamentablemente esos no van a proceder. Van a proceder los rubros que obviamente la procedencia va a estar dada por estos 2 años de prescripción al momento del distracto. Bien, vamos directamente ahora, ahí estuvimos hablando de antigüedad, previso, integración del despido, hablamos de las vacaciones, del SACS proporcional, de específicamente también este último punto, y ahora nos vamos a meter directamente al tema de las multas, ¿sí? Ahí vamos a empezar con la multa de específicamente la ley 24013, que en el tutorial, o por así decirlo, la charla que hemos tenido de intercambio telegráfico, ya estuvimos adelantando algunas cuestiones, pero tengamos en cuenta que la 24013 va, en primer punto, para que ustedes tener en cuenta, solo va a regir para aquellas relaciones laborales que se encuentren vigentes, ¿sí?
Una relación laboral que no está vigente no le va a ser aplicable la 24013. Se le llega al trabajador y dice, no, me despidió el empleador, bueno, y sabe, doctora, bueno, la verdad que mi fecha de ingreso está mal, o no me pagan la remuneración que está consignada en el recibo, no le puedo yo de alguna forma, bajo ningún punto, pedir la multa de lo que es la ley 24013, porque el requisito primordial es que esa relación laboral tiene que estar vigente. Si no está vigente, no va a proceder. Por más que le mande el intercambio, mande el telegrama a la FIP, no procede directamente. Bueno, tengamos en cuenta, por favor, que cuando intimamos en los términos de la 24013, ya sea en el artículo 8, cuando el artículo 8 habla de la relación clandestina negro total, el 9 cuando hay una deficiencia en la fecha de ingreso real del trabajador, el artículo 10 cuando hay una deficiencia en la remuneración mal consignada en el recibo de sueldo, les pido a los colegas sí o sí remitir el telegrama a la FIP dentro del plazo de las 24 horas, porque si no también se le va a caer directamente la multa, ya sea del 8, 9 o 10 correspondiente. Es un requisito sine qua non, que si no se cumple se pierde. Bien, entonces, eso me parece importante volver a recalcarlo, siempre lo hago. Con respecto a la multa del artículo 8 de la ley 24013, que es esta relación que he hablado totalmente negra, clandestina, por así decirlo, vamos a ver cómo hacemos la base de cálculo correspondiente. No le voy a leer el artículo, quiero directamente ir cómo calculamos, porque leer el artículo 8 lo pueden ustedes tranquilamente leer, sí me parece importante cómo hacer el cálculo correspondiente. Vamos a tener que multiplicar en una relación, hablo totalmente en negro, me estoy refiriendo, por ejemplo, un trabajador que desempeñó sus tareas 6 años y 2 meses, ¿sí? 6 años y 2 meses en negro, estamos hablando, totalmente en negro. Esto sería, si nosotros calculamos 6 años y 2 meses, son específicamente 80 meses, ¿sí? Quiero que tengamos en cuenta que para el 8, 9 y 10, a la hora de hacer el cálculo correspondiente, vamos a la hora de hacer el cálculo, tenemos en cuenta no calculamos en años, calculamos en meses, ¿sí? Por eso justamente cuando digo trabajó 6 años y 2 meses son 80 meses que lo tuvo en negro, ¿bien? Entonces, con una remuneración de vengada de 40.000, bueno, de 40.000 pesos, acá volvemos a lo mismo. ¿Qué base de cálculo tengo a la hora de la multa del 8, 9 y 10? Tengo que tener en cuenta, vuelvo a lo mismo, la remuneración de vengada, lo que tenía que cobrar ese trabajador, no lo percibido, porque muchos lamentablemente aplican, veo, que a la hora del 8, 9 y el 10 la remuneración que debía, en este caso, que paga el empleador, ¿sí? Pero es la remuneración que tiene que cobrar, volvemos a lo mismo, volvemos a la base del 245, volvemos al comienzo de la charla, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, 80 meses que lo tuvo en negro, ¿sí? Lo tengo que calcular por la remuneración de vengada. Esta remuneración de vengada, por ejemplo, de 40.000 pesos. 80 meses por 40.000 pesos, ¿sí? Esto lo divido por la cuarta parte, porque la propia en este caso, ley 2403, dice que se abona una cuarta parte, ¿sí? Es decir, un 25%, ¿sí? De alguna forma. Entonces, 80 meses, ¿sí? En negro por la remuneración de vengada de 40.000 pesos, lo divido por 4. Esto me da un total, por ejemplo, de 800.000 pesos. Es muy sencillo el cálculo, no es difícil, ¿sí? Pero volvemos, lo contabilizo en meses, porque hay muchos que dicen, bueno, es la remuneración de vengada, 40.000 si son 6 años y 2 meses, bueno, por 6 años, son 40.000 pesos por 6 años. No, error, lo debo contabilizar en meses. 80 meses por 40.000, ¿sí? Que es la remuneración de vengada dividida a la cuarta parte. Bien, perdón reiterar, pero me parece importante. Vamos al artículo 9 de la ley 24013, estas relaciones en grises, ¿sí? Relaciones que yo le llamo en gris. No está en negro, no está totalmente en negro, pero está parcialmente, por así decirlo, parcialmente registrado, porque hay un error acá en la fecha de ingreso, ¿sí? Claramente. Bueno, vamos a ver que la multa del artículo 9 de la 24013, como ejemplo, vamos a los ejemplos específicamente, tenemos un trabajador cuya fecha real de ingreso es del 1 de marzo del 2000. Él ingresó a trabajar realmente el 1 de marzo del 2000. Sin embargo, lo registraron el 1 de enero del 2003, ¿sí? 3 años. 3 años después lo registran, se me está acabando el tiempo, les aviso a los colegas que si se me acaba, vuelvo nuevamente en el vivo
y seguimos. Para terminar, liquidaciones laborales y vamos a continuar ahora con el artículo 9 que lo voy a explicar en la parte una vez que se corta para que no se trabe. Así que se queden tranquilos que seguimos. Vamos a seguir cualquier cosa para terminar la temática. ¿Bien? Así que los espero en breves.